Estados Unidos e Irán intercambian ataques en medio del conflicto. Los diálogos, aunque intermitentes, continúan. Potente terremoto de magnitud 7.8 sacudió Filipinas y dejó más de 50 muertos y 630 heridos. Bloomberg Línea destaca que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera el repunte de imagen presidencial en Latinoamérica. PDVSA y la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, Schlumberger Limited, firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la industria petrolera y gasífera nacional. La Vinotinto cerró fecha FIFA con triunfo ante Irak. Carabobo repite título ante Puerto Cabello y técnicos argentinos se toman el banquillo en el Mundial de Fútbol. Y al cierre de esta edición les mostraremos el primer vehículo eléctrico diseñado y fabricado en México. Un modelo de bajo costo que ya tiene precio, fecha de entrega y características que podrían cambiar la movilidad cotidiana en el país. Negociación intermitente con bombardeos mutuos en Medio Oriente marcan la pauta, mientras que la popularidad de la presidenta encargada de Venezuela repunta a nivel de Latinoamérica. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Así damos inicio a esta dinámica global. Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques en Medio Oriente, haciendo aún más frágil el alto al fuego acordado entre ambos países el pasado mes de abril. En ese ámbito, el presidente Donald Trump anunció el 11 de junio unilateralmente que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un acuerdo para finalizar el conflicto, lo cual fue inmediatamente desmentido por Teherán. Tras este anuncio, la situación escaló a un tenso cese al fuego condicionado con amenazas cruzadas y una profunda incertidumbre diplomática. Estados Unidos e Irán habían intercambiado ataques en días pasados. Trump aseguró que los puntos finales habían sido aprobados por todas las partes, pero no ofreció más detalles sobre lo acordado. El lugar y la fecha de la firma se anunciarán en breve, dijo. La agencia Fars, próxima al gobierno iraní, calificó las palabras del presidente como una mezcla de verdad y mentira y le acusó de intentar presentar como un éxito unas negociaciones que aún no han concluido. Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la costa sur de Filipinas y dejó más de 50 muertos y 630 heridos. El sismo ocurrió la mañana del 8 de junio y golpeó con fuerza varias provincias del sur del país. Varios edificios, incluyendo escuelas, hospitales y viviendas, quedaron dañados tras el potente movimiento telúrico. Las autoridades han reportado más de 40.000 personas desplazadas a raíz del temblor y unas 3.000 casas afectadas, de las cuales 528 quedaron completamente destruidas. Al terremoto le siguieron unas 1.055 réplicas en las siguientes 24 horas, con magnitud de entre 1.3 hasta 6.7, según datos oficiales reseñados por agencias internacionales. La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona inauguró con la presencia del Papa León XIV su obra mayor, la Torre de Jesucristo, el 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí. Este hito religioso y arquitectónico se celebró con un espectáculo de luces y la bendición del prelado, convirtiendo la basílica en el templo más alto del mundo, con 172.5 metros. León XIV, conocido como el Papa de la Paz, dejó su huella en la ciudad condal con este gesto que corona décadas de trabajo y fe. En una misa solemne por el centenario de la muerte de Gaudí, el pontífice roció con agua bendita la majestuosa torre, acompañado por los reyes de España, el presidente del gobierno y miles de fieles. La oración en catalán y castellano marcó un hito en la historia del emblemático templo barcelonés, obra cumbre del modernismo catalán, cuya construcción comenzó en 1882 y que se alza como un faro espiritual y arquitectónico ante el mundo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negó la existencia de bases chinas o rusas en territorio cubano y calificó esas versiones como una fabricación desesperada para justificar un posible ataque contra la isla. Con mentiras iniciaron una guerra contra Irán, alegando que estaba a punto de fabricar armas nucleares.
sin una sola prueba, a pesar de que los organismos internacionales encargados descartaron esa posibilidad. Y con más mentiras se pretende construir un pretexto para una agresión militar a Cuba sobre la base del ridículo y patético relato de que este pequeño archipiélago, bloqueado y empobrecido a golpe de medidas coercitivas unilaterales, es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es así como actúa el imperio. No solo destruye, sino que además construye el relato para que la destrucción parezca merecida o inevitable. Con tal propósito difunden las imágenes imprecisas de unas bases chinas o rusas que no existen en Cuba. Esto nos confirma la fabricación desesperada de planes para atacarnos. Ahora bien, si la patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el 8 de junio un paquete de $70.000 millones para la aplicación de leyes migratorias. La medida incluye financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo ICE y la patrulla fronteriza por el resto del segundo mandato de Trump. Los republicanos lo convirtieron en su máxima prioridad legislativa, luego de que los demócratas bloquearan fondos federales para estas agencias tras los fuertes cuestionamientos por sus violaciones a los derechos de los inmigrantes y varios tiroteos mortales. Apenas 2 votos, 214 a favor y 212 en contra, permitieron aprobar la medida. Los demócratas, así como las organizaciones de los derechos humanos, temen que la cifra permita a los equipos de migración una mayor represión en la controvertida política norteamericana contra la migración. La derechista Keiko Fujimori lidera el balotaje presidencial de Perú y supera por una diferencia mínima al izquierdista Roberto Sánchez en el conteo de los votos. Hablamos de una de las elecciones más ajustadas de los últimos años. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, defensora del modelo neoliberal, encabeza la elección presidencial con el 50.00% de los votos. Su contendor, Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, quien propone un gobierno social con enfoque indígena, le sigue muy de cerca con el 49.99% de los sufragios. Las autoridades electorales han pedido paciencia a los candidatos, a los partidos y a la ciudadanía, recordando que el proceso de revisión podría extenderse. Se prevé que la inflación medida por el índice de precios al consumidor supere el 4% por primera vez en 3 años en los Estados Unidos debido al impacto en los precios del petróleo provocado por la guerra con Irán. El rápido aumento de la gasolina en mayo vuelve a tener un efecto desproporcionado en el costo de los bienes en general, elevando los precios a un ritmo similar al observado en 2021 y 2022, cuando este indicador se encaminaba a un máximo de 4 décadas del 9.1%. Según las estimaciones de FactSet, los economistas prevén que la inflación suba un 0.5% en mayo y un 4.2% interanual. Las proyecciones actuales sitúan el IPC en un máximo entre el 4.5 y el 5% este año. El reciente impacto inflacionario está añadiendo otra capa de costos en rápido aumento. Los bienes y servicios básicos son significativamente más caros que antes de la pandemia. Las reservas de petróleo en las economías más grandes del mundo se encaminan hacia los niveles más bajos desde al menos el 2003. Los inventarios se están reduciendo a un ritmo récord debido a la pérdida de producción por la guerra con Irán, destacó el 8 de junio la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. Según este organismo, las reservas totales de petróleo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se reducirán a poco menos de 2.300 millones de barriles en diciembre. Las reservas no habían estado tan bajas desde que la EIA comenzó a llevar registros en el 2003. Así lo indicó la agencia en su informe mensual de perspectivas energéticas a corto plazo. La rápida reducción necesaria para compensar la pérdida de 11 millones de barriles diarios de producción en Oriente Medio sienta las bases para un fuerte aumento de los precios del petróleo en los próximos meses.
Colombia asumió el 10 de junio la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro llamó a un diálogo entre civilizaciones y subrayó que la eliminación de armas nucleares debe ser un compromiso global, no una imposición dirigida a países específicos. Y es una idea correcta, el diálogo entre civilizaciones, no la ruptura del diálogo que nos va a llevar a la barbarie, al fin de la democracia y al fin de la humanidad. Hace décadas, en esta misma instancia, se construyó los proyectos para eliminar progresivamente las armas nucleares. No es quién tiene armas nucleares, quién no. Es que no debe haber, porque si no hay extorsión de un poder basado en el dinero sobre parte de la humanidad y dominaciones no democráticas. Y dejo ahí porque creo que esa tesis que en el Medio Oriente aplica hoy debería tratar de reconstruirse como parte de las negociaciones. Si se le exige a un país no tener armas nucleares es a todo el mundo, no a una parte. Un medicamento para la hepatitis B, único en su tipo, está permitiendo a algunos pacientes suspender el tratamiento sin mostrar signos del peligroso virus, lo que se denomina una cura funcional. En 2 estudios internacionales, aproximadamente 1 de cada 5 pacientes que recibieron el medicamento experimental vieron reducido su virus a niveles lo suficientemente bajos como para que el sistema inmunológico pueda mantenerlo bajo control. No hemos tenido un tratamiento que haya llegado a este nivel de cura, dijo el doctor Seng Helin de la Universidad Nacional de Singapur. Los datos fueron publicados el 4 de junio en el New England Journal of Medicine. El medicamento es Bepirovirsen, apodado Bepi y desarrollado por GSK Ionis Pharmaceuticals y está bajo revisión acelerada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y se espera una decisión en octubre. Reguladores en Japón, China y Europa también están considerando el medicamento. Brasil suspendió temporalmente la primera vacuna de dosis única en el mundo contra el dengue producida por el Instituto Butantan para investigar posibles reacciones adversas. El Ministerio de Salud anunció el 8 de junio la suspensión preventiva para analizar eventos adversos raros e inesperados incompatibles con los resultados del estudio clínico utilizado para aprobar el inmunizante. La decisión se tomó tras registrarse 42 casos con signos de alarma, entre ellos dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y episodios de hemorragia. 3 de esos casos fueron clasificados como graves, incluidos 2 fallecimientos. Se trata de sucesos poco frecuentes que representan el 0.008% de un total de 500,000 dosis aplicadas hasta el 30 de mayo, en su mayoría a profesionales de la salud. Hasta ahora no existe un resultado concluyente que establezca una relación directa entre la vacuna y los eventos reportados. Aunque la causalidad de estas situaciones aún no esté clara, se trata de una medida de precaución. Los robotaxis de Waymo, considerados pioneros en movilidad autónoma, acumulan cientos de incidentes que encienden las alarmas de seguridad. Una investigación de CNN publicada el 3 de junio revisó registros públicos y documentó casos donde estos vehículos pasaron señales de parada, ingresaron a calles inundadas y estuvieron a punto de atropellar peatones. En 2025 se reportaron cerca de 400 accidentes involucrando a Waymo, por lo que la empresa retiró del mercado más de 1,000 unidades en mayo por colisiones con barreras fijas como cadenas y portones. Y en 2026, Waymo retiró miles de robotaxis por otro tipo de incidentes. También se reportaron problemas en zonas escolares, robotaxis que rebasaron ilegalmente autobuses e incluso uno que atropelló a un estudiante. Para algunos críticos, la inteligencia artificial de Waymo conduce como adolescentes, muy capaz en lo básico, pero totalmente insegura frente a lo imprevisible.
Los acuerdos globales son insuficientes para hacer frente a las pandemias, advierten expertos de diversos organismos de salud mundial. El mundo no está logrando identificar, prevenir ni detener los brotes, ni hacer frente a las epidemias, destacan. La pandemia de COVID-19, el brote de antivirus andina, el ébola en África y el mpox, viruela del mono, no ha podido ser evitado por las autoridades responsables, informa el 9 de junio el diario La Jornada de México. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, buscará un nuevo mandato en las elecciones legislativas previstas para el mes de octubre. Su partido hizo el anuncio el 10 de junio en medio de fuertes cuestionamientos a su gobierno por los ataques contra la Franja de Gaza, el Líbano e Irán. La organización política afirmó que Netanyahu, de 76 años, volverá a competir por el cargo y expresó confianza en una nueva victoria electoral pese a las constantes especulaciones sobre su futuro político. Todo ocurre mientras Netanyahu enfrenta un prolongado juicio por corrupción. La ONU denuncia que el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba está causando un daño generalizado a la población, en especial a los menores. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, reportó que la mortalidad infantil se ha duplicado y la supervivencia de niños con cáncer cayó del 85% al 65% por la falta de insumos médicos. También advierte que la escasez de combustibles ha reducido un 60% la producción de alimentos. Turk exigió el levantamiento inmediato de las sanciones. Chile realizó la mayor incautación de droga de su historia tras descubrir más de 100 toneladas de distintos tipos de estupefacientes, principalmente cocaína y ketamina, ocultas en cargamentos de madera con un valor estimado de 8.3 billones de dólares. Fueron 6 meses de trabajos de inteligencia para detectar 45 contenedores con madera impregnada con estas sustancias. No estaban en paquetes ni en doble fondos. La droga había sido absorbida por la madera, lo que la hacía invisible a simple vista y detectable únicamente mediante análisis de laboratorio. Una modalidad que, según las autoridades, representa un desafío inédito para los equipos de fiscalización. La principal disidencia de las extintas Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron un alto al fuego para el periodo de la segunda vuelta de la contienda presidencial en el país. Ambos grupos aseguraron que todas sus estructuras armadas suspenderán las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública durante ese periodo, aunque se reservan el derecho de responder ante eventuales ataques. Los casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo superan los 675 y al menos 136 personas han fallecido por la enfermedad hasta el 11 de junio. Según informes del gobierno, unas 30 personas infectadas escaparon de las instalaciones de tratamiento o aislamiento, alegando atención limitada y falta de apoyo nutricional, una situación que podría agravar aún más la crisis sanitaria. Los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con el gobierno iraní y en control de amplias zonas del país como la capital Saná, se han sumado a la guerra de Irán tras atacar el 8 de junio con misiles a Israel y declarar la prohibición de la navegación de ese país en el Mar Rojo, lo que bloquea esa ruta marítima junto con el Golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb que los conecta. Esto se suma al cierre del estrecho de Hormuz, dificultando aún más el comercio marítimo mundial. La Corte Penal Internacional destituyó a su fiscal jefe, Karim Khan, imputado por conducta sexual indebida. La mesa de la Asamblea de los Estados Partes acordó el 8 de junio por mayoría cualificada apartarlo de sus funciones con efecto inmediato, aunque en la práctica ya se había retirado el año pasado para concentrarse en su defensa. A pesar de que Khan niega los señalamientos, los Estados Partes optaron por suspenderlo oficialmente. Desde 2009, él enfrenta acusaciones por insinuaciones y tocamientos denunciados por una becaria y otra funcionaria de la CPI. Un juez federal declaró nulo el requisito impuesto por el presidente Donald Trump de una tarifa de pago de $100,000 para las visas de trabajo H-1B. El fallo, que revoca otra de sus decisiones, dictaminó el 8 de junio que Trump carece de autoridad para imponer nuevas políticas para este programa, utilizado por las empresas para contratar a trabajadores extranjeros
altamente calificados en campos especializados. El presidente de China, Xi Jinping, realizó una visita de Estado de 2 días a Corea del Norte por invitación del líder Kim Jong-un con el objetivo de reforzar los lazos bilaterales. Se trata de su primer viaje oficial al extranjero en 2026 y su segunda visita a Pyongyang como jefe de Estado. El presidente Xi Jinping llegó el 8 de junio y tras reunirse con Kim, ambos se comprometieron a fortalecer el entendimiento estratégico, ampliar el intercambio y la cooperación en todos los ámbitos. La última vez que el mandatario chino visitó ese país fue en 2019. Suiza decidirá mediante consulta nuevamente si limita la inmigración en su territorio. El 14 de junio el electorado suizo votará la iniciativa No a una Suiza de 10 millones. El objetivo, limitar la inmigración procedente del extranjero. La iniciativa procede del derechista Partido Popular Suizo, que argumenta que la inmigración ha aumentado de forma descontrolada desde el 2007. Esta es la tercera propuesta con una intención similar que el partido más grande de Suiza lleva a las urnas. Bloomberg Línea destaca que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera el repunte de imagen presidencial en Latinoamérica para el mes de junio. La medición, basada en una encuesta de CG Global Data, señala que Rodríguez pasó de un 24.1% a un 29.5% de imagen positiva, lo que representa un alza de 5.4 puntos porcentuales. Este es el mayor aumento en su imagen positiva entre los mandatarios de América Latina durante el periodo de mayo a junio del 2026. El repunte de la mandataria, según el organismo, coincide con 2 factores clave: el anuncio del regreso de varias petroleras internacionales a Venezuela y una gira oficial por la India y Turquía centrada en cooperación comercial y energética. Este incremento es el más alto entre los 18 jefes de Estado y de Gobiernos evaluados en la región. El sondeo se realizó entre el 2 y el 7 de junio del 2026, con un margen de error que oscila entre 1.9% y 2.2%, dependiendo del país. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó Turquía como parte de una agenda internacional tras su visita oficial a la República de la India. La mandataria encargada llegó el 7 de junio al Aeropuerto Internacional de Estambul, donde la recibió el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, junto al vicegobernador de la ciudad de Estambul y otras autoridades políticas de la región. Al día siguiente, 8 de junio, la presidenta encargada se reunió con una delegación del gobierno de la nación euroasiática liderada por el ministro de Energía y Recursos Naturales. Luego se trasladó al encuentro con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para continuar la agenda bilateral. Mira, me dio mucha felicidad atender la invitación del presidente Erdogan, siempre un honor estar acá en un país amigo de Venezuela y un país además donde en los últimos años hemos consolidado nuestra agenda bilateral de cooperación. Venezuela y Turquía comparten importantes espacios del comercio binacional, de la minería, en el área del transporte, en el área de la agroindustria, en el área energética. Ya hemos acordado que en el mes de noviembre se realizará la 5ª comisión mixta entre nuestros países en Venezuela, además de la Feria Internacional, donde recibiremos importantes empresas de Turquía que se encontrarán con las empresas venezolanas. Se inició el despliegue de la revolución judicial en todo el país, con miras a aligerar la carga de los centros penitenciarios temporales y combatir el retardo procesal, según destacó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Iniciar en 2 regiones, la región central, que contempla los estados Aragua, Caracas, Carabobo, Miranda y La Guaira. Ahí está concentrada una gran cantidad de detenidos. Y la región occidental, que contempla los estados Falcón, Lara y Zulia. Porque hice entrevista detenido por detenido, uno por uno, sin discriminación de ningún tipo. Inclusive en más del 50% de los casos, corrígeme los diputados que estuvieron allí, más del 50% se entrevista a los familiares también de los detenidos. Que hay muchas personas que ya han cumplido la pena o que tienen redenciones para aplicarle
a quienes les salgan la aplicación de ser beneficiados por una redención. En este instante tenemos nosotros en centros de detención, tanto penitenciarios como centros de detención preventiva, 58.714 personas. PDVSA y la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, Schlumberger Limited, firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la industria petrolera y gasífera nacional. Este acuerdo retoma la alianza estratégica y formaliza el regreso de la compañía al país. Estamos muy honrados de la firma de este memorando de entendimiento. Los recursos de Venezuela son únicos y esto genera oportunidades increíbles para construir el futuro de Venezuela para los venezolanos y el sistema de energía. Es un honor ser parte de esta oportunidad. Confiamos que esta colaboración pueda generar un futuro maravilloso para esta industria en este país. Para nosotros es un honor estar aquí después de 97 años para reinvertir a gran escala en este país y apoyar a PDVSA. Nos complace muchísimo estar haciendo esta firma, este memorando, para avanzar en el regreso de ustedes a Venezuela, que como bien dijo son 97 años, no son 5 años ni 10 años, son casi un siglo por decirlo. Y eso habla del nuevo momento para Venezuela. Una Venezuela que busca un futuro para el bienestar de su pueblo, de los venezolanos, de las venezolanas. Una Venezuela que cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo. Sé que las nuevas tecnologías que ustedes traerán a Venezuela tendrán alto impacto en la exploración y en la producción, y eso sin duda alguna va a tener mejor desarrollo en lo que es la productividad de nuestra empresa, pero también la productividad de nuestros campos. Al día siguiente, Venezuela también firmó 5 instrumentos jurídicos con la empresa multinacional Shell para el inicio de la fase 1 del desarrollo y explotación del campo Lorán para impulsar la exportación de gas natural y fortalecer el mercado interno. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, participó en los más recientes encuentros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados. La funcionaria asistió a diferentes encuentros en Washington, D.C., entre ellos la Conferencia Ministerial de la OPEP, la Reunión Ministerial de la OPEP y países no OPEP, así como el Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto. Se pudo conocer que los países miembros acordaron una ruta técnica para evaluar la capacidad máxima de producción sostenible de los estados firmantes de la Declaración de Cooperación de 2016, un parámetro que servirá como referencia para las líneas base de producción a partir del 2027. Asimismo, el bloque energético respaldó el plan presentado por la Secretaría, orientado a fortalecer los objetivos establecidos en la Carta de Cooperación de 2019 y a consolidar la estabilidad del mercado petrolero internacional. La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó el 11 de junio la Ley para el Fomento y Promoción del Cacao en su segunda discusión y aprobó en primera la reforma de la Ley para la Protección de la Actividad Ganadera. La primera busca proteger, impulsar y dignificar a toda la cadena de producción de cacao en el país. Y en lo referente a la Ley para la Protección de la Actividad Ganadera, que se aprobó en primera discusión, busca reforzar el régimen sancionatorio y abordar temas penales y de protección a los productores agropecuarios. En la ciudad de Caracas comenzó el 6 de junio la construcción del Paseo de la Fama, que rendirá homenaje a los campeones venezolanos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El espacio estará ubicado dentro de las instalaciones del nuevo Parque de la Juventud y la Familia en la avenida Lecuna. Este ambicioso proyecto incluye estatuas de bronce que inmortalizarán a estas leyendas del diamante que hicieron historia al coronarse campeones del torneo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, anunció el 8 de junio una consulta nacional para renovar sus bases. Se ha iniciado esta semana, paralizamos un momento para dedicarnos al tema de los proyectos en los consejos comunales, para que no haya ninguna interferencia y esto sea como siempre ha sido y como va siendo hasta este momento,
un rotundo éxito. La consulta que es el día 12 de julio. Mientras que en paralelo serán desarrollados los planes de optimización del sistema judicial y atención social en el territorio nacional. La empresa naviera Conferri anunció la reanudación de sus operaciones en la ruta Puerto La Cruz-Margarita, Margarita-Puerto La Cruz. El ferry Paraguaná 1 superó con éxito sus pruebas de navegación y está listo para zarpar el 26 de junio con estándares de seguridad garantizados. La venta de boletos comenzó el 11 de junio. En su encuesta de mayo, Interlaces consultó a la ciudadanía sobre los dirigentes opositores más impopulares de Venezuela. Según el sondeo, Juan Guaidó lidera la lista con 91% de desaprobación, seguido por Leopoldo López con 90%, Julio Borges con el 88% y el ranking continúa con Antonio Ledesma con el 84% y Enrique Capriles con el 81%. Más abajo aparece María Corina Machado con el 78% y Edmundo González Urrutia con el 71%. La medición, basada en 700 entrevistas con un margen de error de 3.5%, se realizó entre el 28 de mayo y el 2 de junio. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, negó que existan negociaciones entre el gobierno venezolano y un sector extremista de la oposición, incluyendo a María Corina Machado. Con ellos no está planteado nada. Y con ella menos. Y no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la presidenta Delcy con ningún personaje parecido. Pero ellos se hacen su historia. No hay ninguna negociación con esta gente. Cero negociación con ellos. No tenemos ninguna negociación con ellos. De ningún tipo. El mercado automotor venezolano reportó un crecimiento superior al 73% en sus ventas durante el primer trimestre del 2026 respecto al mismo periodo del 2025. Las cifras fueron confirmadas el 7 de junio por Eduardo Cáceres, presidente ejecutivo de la Cámara Automotriz de Venezuela, Cabenex, quien indicó que entre enero y marzo se vendieron 11.236 vehículos. Cáceres detalló que el crecimiento ha sido sostenido desde el año 2024 e incluye tanto vehículos particulares como de carga. El Ministerio del Poder Popular para la Educación informó que el cierre de año escolar 2025-2026 será el próximo 17 de julio, con la entrega de boletines e informes pedagógicos en todas las unidades públicas y privadas del país. El inicio del asueto estudiantil comenzará el 20 de julio, mientras que el personal docente permanecerá activo hasta el 31 para el cierre administrativo de sus actividades, que incluyen la celebración de los actos de promoción correspondientes. La Vinotinto cerró fecha FIFA con triunfo ante Irak. Carabobo repite título ante Puerto Cabello y técnicos argentinos se toman el banquillo en el Mundial de Fútbol. Venezuela cerró junio con aires positivos tras la victoria el 8 de junio contra la clasificada Irak 2-1 en amistoso disputado en el Sid-Jig Stadium de Chicago. Cáceres y Ramírez convirtieron para la Vinotinto. Los dirigidos por Osvaldo Vizcarrondo venían de caer por el mismo marcador ante Turquille en Miami. Carabobo Fútbol Club se consagró campeón del torneo Apertura de la Liga Fútbol al vencer 2-1 a Academia Puerto Cabello en encuentro jugado en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia el pasado 7 de junio. Los dirigidos por Daniel Farías prevalecieron en el campo de juego durante los 90 minutos para conseguir su segundo título consecutivo, sumando una copa más a su amplio palmarés. Argentina es el país que más técnicos aporta al Mundial 2026, 6 al mando de diversas selecciones. Scaloni con la albiceleste, Bielsa con Uruguay, Pochettino a Estados Unidos, Néstor Lorenzo comanda a Colombia, Gustavo Alfaro clasificó a Paraguay y Sebastián Becasese conduce a Ecuador. Sin duda, un récord que habla del prestigio del fútbol argentino. El Gobierno de México presentó oficialmente el primer prototipo de sus vehículos eléctricos, una propuesta de bajo costo pensada para la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Olinia es el primer vehículo eléctrico diseñado en el país y llegará al mercado en distintas versiones. Está fabricado con 50% de contenido nacional, con la meta de alcanzar 75% para 2030. De acuerdo con sus desarrolladores, ofrece una autonomía de 125 kilómetros, ideal para traslados cortos dentro de las ciudades. Tiene capacidad para 6 personas, un espacio adaptado para usuarios en silla de ruedas y alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. El vehículo podrá recargarse en enchufes domésticos de 110 y 220 voltios sin necesidad de infraestructura especializada. Las primeras entregas están previstas para agosto de 2027 con un precio desde 150,000 pesos, unos $8,600 aproximadamente. Además del mercado mexicano, los impulsores del proyecto contemplan llevar Olinia a otros países de América Latina. Próximamente también presentarán Olinia Cargo, un modelo diseñado para el transporte de mercancías en ciudades y pueblos del país. Cada 12 de junio se recuerda el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo de denunciar la explotación en muchos países del mundo donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena, lo que impide su desarrollo y bienestar integral. El trabajo infantil, Melanie y amigos, constituye una afrenta para una sociedad que se cataloga como civilizada. De ahí la importancia de su erradicación lo más pronto posible. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.